Todas siempre queremos estar motivadas, alegres, felices, ser disciplinadas, hacer ejercicio justamente para lograr nuestros sueños. Pero muchas veces no estamos alineadas energéticamente para cumplir con nuestras metas y con nuestros objetivos. Así que en el video de hoy les voy a entregar unos tips para que ustedes puedan saber en dónde están desalineadas y cómo pueden empezar a alinearse para justamente cumplir esas metas, esos sueños y todos esos propósitos. Yo soy Daraki Coach y bienvenidas a este video. Para lograr mis sueños siempre debemos estar alineadas. Eso quiere decir que si yo quiero adelgazar, mis acciones deben ser congruentes. Es decir, debo empezar a controlar mi energía, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Mis emociones también. Es decir, debo apasionarme por el tema y estar como, toda mi voluntad tiene que estar como en pro de adelgazar. O por lo menos tengo que sentir motivación. Y también pues debo empezar a cuidar mis pensamientos, que estos no pueden ser como estoy gorda, no lo voy a alegrar, nunca va a tener el cuerpo que voy a querer, etcétera, etcétera. Entonces, no importa el sueño, meta u objetivo que ustedes tengan, siempre tengo que ser congruente con mis acciones, mis emociones, mis pensamientos e inclusive hasta mi espíritu. En este video me voy a poner un poco más mística, ya que vamos a empezar a hablar de chakras y los chakras son los centros energéticos que gobiernan todas estas áreas que les mencioné, el área de la acción, de las emociones, de los pensamientos y del espíritu. Entonces, los primeros 3 chakras son los que gobiernan mis acciones. Y muchas veces cuando estos centros energéticos están débiles, entonces siento pereza, me siento débil, como que es como si no tuviera energía vital, como que mi cuerpo no reacciona, me estoy enfermando constantemente. Y estos primeros 3 centros energéticos son la base de la estructura para que todo lo demás pueda funcionar. Entonces son muy importantes. Y básicamente para que estos 3 centros energéticos estén alineados es muy importante, 1, que yo haga ejercicio físico, 2, que me alimente bien, que tenga un buen equilibrio entre el trabajo y el descanso. También que tenga sus momentos como de disfrute y de placer. Y también para poder equilibrar este tercer centro energético que es el plexo solar, ahí es donde se alberga toda mi fuerza de voluntad. Ahí es donde yo tengo que combatir obstáculos como la pereza y sobre todo como todos los miedos. La mayoría de los miedos nos paralizan. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente entrar en acción, mover nuestro cuerpo y hacer todo lo contrario que nos dice ese miedo. Por ejemplo, todos esos retos de 7 días de meditación, 7 días de no comer azúcar, 7 días para eliminar los miedos son súper buenos porque trabajan mucho nuestra fuerza de voluntad y nos ayudan un montón a ejercer ese poder personal y que este centro energético, que es el plexo solar, comience a brillar y vaya en pro de nuestros sueños. Entonces, cuando tenemos una buena estructura física, que son los primeros chakras, y después el plexo solar acá, y tenemos esa fuerza de voluntad, estamos listos para empezar a trabajar con nuestras emociones. Cuando empezamos a hablar de las emociones, es muy importante que también empecemos a hablar de autoestima, de amor propio, de que nos sintamos valoradas y sobre todo de que nos sintamos amadas. De lo contrario, entonces eso da mucho espacio a que lleguen todas las demás emociones negativas, como la tristeza, la rabia, el odio, el dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora pasemos a nuestro quinto centro energético, que es el de la garganta, que es donde nosotros expresamos todas nuestras emociones, y también todo lo que sentimos, todo lo que pensamos y todo lo que queremos. Entonces, muchas veces cuando reprimimos todos esos deseos o no sabemos expresar de forma adecuada, aquí empezamos a desalinearnos. ¿Cuántos de ustedes tienen como un sueño y no son capaces de expresarlo o de contarle a alguien porque tienen miedo a no ser aprobadas o al que dirán, etcétera, etcétera? Y sobre todo observen cómo hablan ustedes de sus sueños, cómo lo comunican, porque muchas veces lo comunicamos o lo expresamos de forma negativa o con el autoestima baja y eso tampoco nos ayuda como a darle como ese poder a la palabra. Ahora pasemos a nuestro sexto chakra, que es aquí el de la mente, y aquí definitivamente es donde tenemos que poner en acción todos nuestros pensamientos y sobre todo todos como nuestra imaginación.
muchos de nosotros tenemos como pensamientos negativos en vez de pensamientos positivos y estamos como todo el tiempo como proyectando cosas de forma pesimista en vez de proyectar como nuestro futuro, nuestros sueños, nuestras metas o logros de una forma optimista. Entonces tenemos que estar observando constantemente cómo están esos pensamientos y si lo estoy proyectando de forma positiva o de forma pesimista. Bueno, ahora pasemos a nuestro último chakra, que es el séptimo, o sea, aquí el de la corona, que nos habla mucho como de la conexión. Muchas veces estamos conectadas y otras veces estamos como desconectadas. No importa si tú eres católica o si eres musulmana o budista o no importa lo que tú crees, si crees como en algo superior, es súper importante como ayudarse de ese algo superior. Entonces, no se les olvide que en el momento de lograr un sueño es muy importante tener como esa confianza en esos seres superiores o en esa ayuda divina, porque eso hace también toda la diferencia en el momento de cumplir nuestros sueños. El fin de semana pasado puse como un test a ver qué también estaban todas alineadas con sus sueños y había personas que me dijeron como no, cero, no estoy para nada alineada porque estoy como en todas las emociones y todas las actitudes negativas. Entonces, esas personas que tuvieron como el test en cero, les recomiendo que empiecen siempre a trabajar sus chakras inferiores antes que los superiores. Porque si yo tengo una buena alimentación, si yo hago ejercicio físico, si yo empiezo a estructurar mi vida, a tener unos horarios, mis horarios de descanso, mis horarios de trabajo, etcétera, etcétera, voy a empezar a desarrollar voluntad. Cuando empiezo a desarrollar voluntad, empiezo a ganar autoestima. Cuando empiezo a ganar autoestima, empiezo a expresar lo que realmente quiero y ya no me da miedo a expresar mis verdaderos sentimientos. Y cuando ya estoy usando el poder de la palabra, pues obviamente mis proyecciones y mis pensamientos empiezan a volverse positivos, empiezo a ganar energía, me empiezo a poner muy optimista y empiezo a conectarme con el universo. Entonces, para todas aquellas que tuvieron cero en el test, les recomiendo que empiecen a hacer todo este trabajo desde abajo hacia arriba. Bueno, chicas, esa fue la lección de hoy. Espero que les haya gustado. Voy a empezar a profundizar mucho más en las siguientes semanas sobre estos temas porque yo sé que muchos se nos cambiaron los sueños en esta pandemia. Entonces es importante que empecemos a recuperarlos e inclusive empecemos a ganar otra vez esa estructura para empezar a lograr lo que queremos. Recuerda descargar el ebook Los 4 primeros pasos para el triunfo en mi página web www.arakicoach.com y todas ustedes que quieran hacer un reto para eliminar miedos, les recomiendo que descarguen el app de Araki Coach. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.